Una de las principales razones por las cuales amo el terror, lo oscuro, lo tenebroso, este tipo de cosas, es sin duda alguna por la influencia de mi madre. Desde que tengo memoria, siempre la recuerdo leyendo algún libro o viendo alguna película que sabía perfectamente que le iba a dar pesadillas y aún así la seguía viendo. Sin embargo, hay una historia que siempre le ha causado un pavor inmesurable, al grado de que no ha podido lograr escuchar el relato completo nunca. Y si bien la relataría es bastante espeluznante, la historia que hay detrás, al menos para mí, es algo mucho peor. Entonces, el día de hoy hablaremos del que es sin duda alguna el exorcismo mejor documentado de todos los tiempos, y que hasta el día de hoy mucha gente considera una prueba genuina de que en nuestro mundo hay cosas que todavía no logramos comprender. Antes de empezar, quisiera que le recordaran al botón de me gusta que Pokémon significa demonio en japonés, y que por tanto debería quemar todas sus pertenencias al respecto, de la misma manera que me hicieron a mí cuando era niño. Ya que están allá abajo, ¿por qué no aprovechan para dejar su me gusta? Sin más por agregar, empecemos. En 1975, Anna Elisabeth Michel era una chica amable y tranquila, viviendo en Bavaria, Alemania. Sin embargo, Annalise, como le decían, es más popularmente conocida por estar involucrada en uno de los casos más importantes de posiciones aparentemente demoníacas en nuestros tiempos. Lo que hace verdaderamente perturbador este caso son los múltiples audios que existen de los supuestos demonios, especialmente cuando te pones a pensar que todos esos espantosos sonidos provienen de una niña tan pequeña como Annalise. Annalise nació en 1952 en el seno de una familia alemana altamente católica y ortodoxa. Su familia era extremadamente devota, siguiendo algunas de las tradiciones más estrictas de la religión, destacando particularmente esta creencia de que los pecados no se expían con solamente arrepentirse, no, sino que se tiene que pagar algo, se tiene que sufrir por ellos, para equilibrar las cosas. Por tanto, la familia Mitchell, incluyendo a Annalise desde una edad muy temprana, se ofrecían a ayudar a otros a redimirse de sus pecados, pasando los fríos inviernos de Alemania, durmiendo en el nada cálido piso de concreto y pasando además por múltiples periodos de ayuno prolongado cada año. Sin embargo, estos esfuerzos no previnieron que a la edad de 16 años, Anna tuviese su primera crisis compulsiva. Mientras se encontraba en el colegio, sus compañeros afirman haberla visto entrar a una especie de trance, en la cual los ojos se le tornaban blancos, antes de pasar a tener una serie de sacudidas incontrolables. Algunos meses después, tras sufrir una segunda crisis compulsiva, Anna fue ingresada a un hospital psiquiátrico, donde le diagnosticaron epilepsia del lóbulo temporal y le proporcionaron medicamentos para controlarla. Lamentablemente, estos no parecían realmente ayudar a Anna. De hecho, seguía sufriendo crisis convulsivas, empezando así su deterioro poco a poco. Comenzó a sufrir problemas de memoria, a entrar y salir de estos periodos de trance, donde escuchaba voces, veía caras o incluso escuchaba sonidos difíciles de reproducir o de identificar como parte de una lengua conocida. Con el paso del tiempo, su problema llegó a ser tan grave que empezó a ver caras malignas o demoníacas en espejos, cuadros, paredes, básicamente en cualquier parte. Con frecuencia, estas caras le decían cosas nefastas como: estás maldita, te pudrirás en el infierno, esto es lo que te pasa por no ser una mujer pura. A medida que empeoraba la condición de Annalise, y sin importar cuántas veces modificara su tratamiento, los trances se hacían cada vez más frecuentes y las voces se hacían más violentas. Tras 5 años de tratamiento fallido y con la constante tortura de estas apariciones, Annalise eventualmente terminó creyendo que sí, estas voces tendrían que ser el acto o consecuencia de algún espíritu o incluso de una posesión demoníaca. Su familia, convencida de que lo que decía Annalise era cierto, empezó a buscar alternativas para la medicina de la época, pasando rápidamente a buscar ayuda en la iglesia local para algún tipo de intervención. Lógicamente, la iglesia recalcó que el problema de la chica era de índole médica y que por tanto su hija necesitaba la ayuda de un médico especialista, un psiquiatra. Aparentemente, Anna no cumplía los criterios inequívocos para decir que alguien efectivamente estaba siendo poseído. Hola, Pago del Futuro aquí. Descubrí que sí existen los criterios, entonces se los dejo aquí. Por alguna razón,
No lo sé, solamente me parecieron interesantes. ¿Y quién soy yo para decirte si estás o no poseído? Pero bueno, sigamos con el video. Desafortunadamente, el estado de Annalise empeoró aún más tras esta negativa. Constantemente se arrancaba la ropa. De la nada, sentía la extraña necesidad de hacer 400 sentadillas sin descanso, todos los días. En ocasiones, actuaba como un perro rabioso, escondiéndose debajo de los muebles, ladrando desenfrenadamente tanto a cuidadores como a pacientes del hospital, e incluso llegando a atacar a quien trataba de acercarse. Asimismo, llegó al grado de comer insectos muertos o vivos, particularmente arañas. Masticaba los cadáveres de pájaros muertos, y aunque bastante desagradable, en más de una ocasión llegó a lamer su propia orina. Aunque Ana pasaba la mayor parte de los días en este estado de trance, en el cual no tenía ni control ni conciencia de sí misma, lo que realmente terminó por convencer a muchos de que era algo de carácter demoníaco fue que durante uno de estos breves periodos de lucidez, la chica tenía esta extraña aversión por objetos religiosos, crucifijos, imágenes. Además, era incapaz de aceptar el agua bendita de los sacerdotes que iban a visitarla. En 1975, la familia finalmente había encontrado un sacerdote dispuesto a interceder por su hija, Ernest Alt, quien al haber escuchado la historia, se dirigió directamente a hablar con el obispo Joseph Stank para que permitiera que la joven fuese sometida a un exorcismo. Tras muchísima insistencia, el obispo finalmente cedió, permitiendo al sacerdote Arnold Renz realizar el ritual religioso en septiembre de ese mismo año. Desde septiembre de 1975 y hasta julio de 1976, Arnold realizó 67 sesiones de exorcismo, donde se descubrió que Ana no estaba poseída por un demonio, sino que eran 6. Aparentemente había al menos 6 entidades demoníacas habitando el cuerpo de la joven, cada uno con su retorcida personalidad y entonación distinta. Estos supuestos demonios eran Caín, Nero, Judas, Fleischmann, Hitler y el mismísimo Lucifer. Se sabe abiertamente esto debido a que cada una de las sesiones de exorcismo fueron grabadas. Por tanto, se tienen los audios originales de cada uno de los supuestos demonios comunicándose con el sacerdote a través del cuerpo de la joven. A continuación, les mostraré parte de estos audios. Mientras los escuchan, solo quiero que recuerden que las voces provienen de la en ese entonces joven de 22 años, quien se encontraba extremadamente débil tras tantos años de luchar contra su condición. Ja, ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass die dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar. Ich hab ein Bruder geschlagen. Die Ruhe. Ruhe gibt's nur da oben. Ja, bei uns gibt's nur ja, Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Ihr Klötze, der Maul mir Klötze. Oh, so der Milane, ich gerne, Im Namen des dreifaltigen Gottes, des im Namen des dreifaltigen Geistes. En un inicio, las sesiones de exorcismo parecían funcionar bastante bien. Ana pudo recobrar gran parte de su lucidez, siendo capaz de atender los eventos de su iglesia local, e incluso llegó a decir que de todo corazón esperaba que todos estos años de su sufrimiento verdaderamente pudiesen ayudar a alguien a liberarse de sus pecados. Lamentablemente, no pasó mucho tiempo antes de que las cosas empeoraran. En un intento por ayudar a los sacerdotes a liberarse de su posesión, Annalise empezó a pasar cada segundo del día orando, levantándose solamente para dejarse caer de rodillas al suelo, una y otra y otra y otra vez, al grado de que terminó desgarrándose todos los tendones y rompiendo la mayor parte de los huesos de sus rodillas, por tanto tiempo que se la pasaba orando. Con el tiempo, Annalise decidió dejar de comer y beber por periodos extremadamente prolongados, en parte porque los demonios la obligaban a hacerlo durante sus periodos de trance, y por otra parte, porque en sus periodos de lucidez
consideraba que esto verdaderamente le ayudaría a redimirse de sus pecados. Desafortunadamente, esta historia no tiene un final feliz. El 1 de julio de 1976, después de un extenso exorcismo que finalmente la liberó de sus demonios, el cuerpo de Annalise llegó a su límite, muriendo por desnutrición y deshidratación severa, pesando menos de 30 kilogramos al momento de su muerte. Como referencia, esto es solamente la mitad de lo que podríamos esperar para una mujer de su edad y de su altura. El caso se volvió extremadamente compartido por los medios, llevando una extensa investigación que comprobó que Ana podría haberse salvado si tan solo una semana antes de su muerte hubiesen hecho algún tipo de espacio para una intervención médica. No pasó mucho tiempo antes de que los padres de la joven, así como los sacerdotes involucrados, fuesen culpados y enjuiciados por el homicidio involuntario de la chica, especialmente por su supuesta negligencia. De hecho, los audios que escuchamos hace algunos momentos fueron presentados como evidencia por parte de los inculpados para protegerse ante la ley. Finalmente, se determinó que la iglesia y los sacerdotes involucrados deberían de pagar una multa para reparar los daños causados. Y la familia Mitchell, pues, al final se determinó que los padres no deberían ser juzgados, pues ya habían sufrido demasiado al perder a su hija de esta manera. Al día de hoy, nadie está completamente seguro de qué fue lo que le ocurrió a Annalise. ¿Fue una genuina posesión demoníaca? O tal vez las consecuencias de una enfermedad mental maltratada por el fanatismo religioso impidió un tratamiento adecuado y oportuno en múltiples ocasiones. En cualquier caso, sea como sea que haya sido, la historia de esta gentil joven, quien vivió toda su vida tratando de ayudar a otros, esperando convertirse en maestra para crear un mundo mejor, merece ser compartida, pues aún ahora, sin ser profesora, nos está enseñando mucho. Y si aún no lo habían notado, esta es la historia real del exorcismo de Emily Rose, una de las películas más aterradoras de todos los tiempos. Por favor, recuerden decirle al botón de me gusta que Pokémon significa demonio en japonés y que por tanto deben quemar toda su mercancía, de la misma manera que me hicieron a mí cuando era niño. Y ya que están allá abajo, ¿por qué no dejan su me gusta? ¿Ah? Sin más por decir, si quieren escuchar más historias un tanto oscuras, un tanto aterradoras, pero siempre interesantes, consideren suscribirse. Me ayudaría bastante. Hasta entonces, mi nombre es Vago y espero que estén muy bien. Bye bye.